Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy en nuestra serie de vídeos de Mosaic Crochet o crochet a mosaico vamos a ver el que, se me ha ocurrido llamar el método definitivo. ¿Por qué el método definitivo? Aprendimos en el capítulo 1, os dejo aquí el enlace a lo básico en Mosaic, a tejer Mosaic en filas solamente de ida y por tanto cada fila la trabajamos con un hilo nuevo y quedan estos flecos. Bueno, estos flecos nos pueden gustar más o menos. En algunos trabajos los podemos dejar como un adorno. En otros, como en este, se han escondido, pero nos ha costado un tiempo y una determinada técnica el esconderlos en el borde para que no se vean. Pero ¿qué pasa? Que aprendimos en el capítulo 2, que os dejo aquí también el enlace, a tejer a Mosaic sin flecos, es decir, solamente dejando el inicio de cada uno de los hilos y el final de cada uno de esos hilos, pero veis que no hay ningún fleco. A cambio, el borde tiene este aspecto y a cambio, el principal defecto, si vamos a sacar defectos a la técnica, tal vez podemos percibir los flecos como un defecto, y el principal defecto para mí de esta técnica de Mosaic sin flecos es la enorme cantidad de cadenas que hay que hacer y que además estas cadenas quedan aquí en la parte de atrás para siempre. Ya no es solo que no nos guste que se puedan enganchar o lo que sea, es que hacer tantas cadenas en un tejido grande, fijaos aquí hay que hacer cadenas en la fila de ida, hay que hacer cadenas en la fila de vuelta, son muchas cadenas. ¿Y por qué no cogemos lo bueno? Bueno, se me ha olvidado mencionar que también aprendimos a hacer Mosaic en grannies, pero bueno, ahora esto no va a ser importante, en granny no da ningún problema, nunca hay flecos. Hemos hecho los cambios de color sin cortar los hilos, dejando esta pequeña hilera de hilos cambiando de color, a mí no me importa en absoluto para un granny. Y como os decía, ¿y si cogemos lo bueno de las dos técnicas? Es decir, lo sencillo que resulta la técnica estándar en la que no hay que hacer cadenas y lo bueno de la técnica sin flecos, que es que no tiene flecos, pero sin que tengamos que hacer estas cadenas. Vamos a coger lo bueno de los dos métodos y vamos a quedarnos con este método que hemos llamado el método definitivo. Como veis, solo hay hilos al principio y al final también, como en el Mosaic sin flecos, pero no hay cadenas. Aquí no tenemos cadenas, nos quedan estos pequeños fragmentos de tejido, pero ya no es solo el aspecto que pueda tener por detrás, que en la mayoría de los casos no nos importa porque el Mosaic no es una técnica reversible, es que no hemos tenido que hacer una sola cadena para conseguir un resultado, pues que es, como veis, muy similar a la técnica que hacíamos haciendo este montón de cadenas que a mí me desespera. Hacer tantas cadenas no me parece práctico y en este otro método, como veis, el resultado es el mismo. No tenemos flecos, igual que no tenemos flecos aquí, pero lo hemos hecho sin hacer ninguna cadena, solamente con puntos bajos. Si sois nuevas en el canal, os podéis suscribir y dar a la campanita para no perder la notificación de ningún vídeo nuevo. Y comenzamos a explicar la técnica y vamos a hacer primero un repaso de la interpretación de los patrones en Mosaic, porque como sabéis son unos patrones muy específicos con una serie de características que tenemos que conocer. Lo tenemos todo, comenzamos. Bien, pues vamos con la interpretación de los patrones. Vamos a utilizar este patrón que usé para hacer esta banda, esta pulsera. Está hecha con la técnica con flecos y en los colores invertidos. He utilizado esta combinación de colores porque creo que se ve bastante mejor. Sabéis que los patrones de crochet tienen una serie de indicaciones que tenemos que conocer cuál es su significado, sobre todo dependiendo del tipo de técnica que utilicemos, porque si utilizamos la técnica sin flecos, la interpretación es una. Si utilizamos la técnica estándar, que solamente tiene filas de ida, es otra. En la técnica sin flecos hay filas de ida y de vuelta y la cosa cambia. Así que lo primero que vamos a hacer, sabéis que si utilizamos el mismo patrón
Por ejemplo, este patrón que utilizamos en la técnica con flecos, si lo trasladamos a la técnica sin flecos, sin modificar el patrón, el resultado no es el mismo. Al haber aquí filas de ida y de vuelta, el resultado queda más alto y las figuras pues quedan más estilizadas, más verticales. ¿Qué hacemos? Pues duplicamos cada una de las columnas del patrón, la hacemos 2 y así el resultado, bueno, pues es más consistente, es más uniforme al que sería en la técnica normal. Pues vamos a hacer lo mismo en este caso. Este es el patrón que utilizamos, como os decía, para esta pulsera, y vamos a transformarlo en un patrón para la técnica, para el método definitivo. Y vamos, como va a ser el método definitivo también un método sin flecos, con filas de ida y de vuelta, vamos a duplicar cada una de las columnas, donde en el patrón original había una columna, en este va a haber 2. Y además, bueno, lo hemos hecho más corto para que no tengamos que hacer pues tanto trabajo y el vídeo no resulte interminable. En el patrón de la técnica estándar veis que las filas están numeradas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el otro margen es exactamente igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque en esta técnica se trabaja solamente con filas de ida, cortamos el hilo, empezamos aquí una nueva fila con un hilo nuevo, llegamos hasta aquí, cortamos el hilo. En las técnicas sin flecos, como la que vamos a ver ahora, hacemos una fila de ida y después hacemos una fila de vuelta. Es decir, aquí en la derecha tenemos la fila 1, la 3, la 5, la 7, todas las filas impares. ¿Por qué? Porque en el otro lado tenemos las filas pares, 2, 4, 6. ¿Cómo se interpreta esto? La fila 1 la vamos a trabajar de derecha a izquierda y aquí vamos a girar el tejido, y la fila 2 con el mismo patrón, interpretándolo de manera diferente, ahora veremos cómo, vamos a trabajarla de derecha a izquierda hasta llegar otra vez al inicio. Bien. Otra característica de los patrones de Mosaic es que la primera columna que está aquí a la derecha y la última columna que está aquí a la izquierda nos indica el color en el que vamos a trabajar esa fila. Las filas en Mosaic se trabajan independientemente de la interpretación del patrón con un solo color. Bien, pues aquí la fila, vamos a alejar un poquito para verlo en conjunto, la fila 1 se trabaja en color claro, que nos lo indica esta estrella en la primera columna. Llegamos hasta aquí, la fila 2 se trabaja también en color claro, bien, que nos lo indica esta otra estrella, volviendo hasta aquí. Aquí pasaríamos a la fila 3, que es la siguiente de esta columna, que se trabaja en color oscuro. Bien, el color con el que trabajamos cada fila lo indican la primera y la última columna con esta estrella o un punto, o el método que cada diseñador de patrones elija para indicar que ese es el color en el que se tiene que trabajar la fila. Y otra característica distintiva de los patrones de Mosaic es que suelen llevar este rectángulo o cuadrado que nos indica que esta secuencia, la que está dentro de ese rectángulo, es la que se repite. Es decir, empezamos estas 3 primeras columnas y a partir de esta fila o esta columna se repite esta secuencia una vez, 2 veces, 3 veces, o las veces que sean. La hemos acortado para, como decíamos, para que el vídeo no dure mucho, pero por ejemplo en el patrón original que utilizamos para hacer esta banda, la secuencia que está dentro del rectángulo se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las veces que sean. Lo bueno de estos patrones es que, como nos indican cómo tenemos que comenzar y cómo tenemos que terminar, la secuencia del centro es la que se repite dentro del rectángulo, sea una vez, 3 o 17, las veces que queramos, dependiendo de la anchura que queramos de tejido. Y vamos a comenzar ahora mismo ya a tejer este patrón para que veamos el resultado, pero sí quisiera recordaros el tema de la tensión de las cadenas. En el curso básico de Crochet Fácil para Todos os dejo aquí el enlace al capítulo en el que tratamos de las cadenas. Básicamente las cadenas las podemos dar muy apretadas, apretándolas intencionadamente. Podemos darlas de forma normal, como espontáneamente nos salgan, o podemos también intencionadamente hacerlas más suaves, más flojas.
En Mosaic es extremadamente importante que las cadenas de inicio, no os asustéis, no vamos a hacer cadenas como todas estas cadenas que hacíamos en este otro método. No, no vamos a hacer más cadenas, pero lógicamente el tejido se iniciará con una base de cadenas. Pues esas cadenas de base del Mosaic, tienen que ser unas cadenas muy flojas, intencionadamente tejidas flojas, porque de lo contrario el resultado final del tejido se nos fruncirá si las cadenas no nos permiten esa elasticidad. Así que empezamos ya mismo a tejer. ¿Y qué nos vamos a encontrar en un patrón de Mosaic cuando lo hagamos con esta técnica? Bueno, lo que nos vamos a encontrar es cómo lo vamos a trasladar a lo que hacemos con las manos. Cada dos filas se van a trabajar en un color. La fila 1, que es una fila de ida, y la fila 2, que es la misma pero de vuelta, en color claro. La fila 3, que es una fila de ida, y la fila 4, que es de vuelta, en color oscuro, y así sucesivamente iremos alternando. ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar un cuadrado del mismo color con el que estamos tejiendo. O nos podemos encontrar un cuadrado, por ejemplo en este caso que vamos a tejer con color oscuro en la fila 7, nos encontramos un cuadrado de color claro. Da igual, como hacíamos en la primera versión de Mosaic, la que dejábamos flecos, independientemente del color que nos encontremos, si es un cuadrado que no tiene cruz, que no tiene X, si es un cuadrado tanto claro como oscuro, vamos a hacer un punto bajo tomado en el bucle posterior. Siempre, todos estos puntos que no tienen X van a ser puntos bajos tomados en el loop o en el bucle posterior. Y lo otro que nos podemos encontrar es un cuadrado que tenga X. Si es un cuadrado que tiene X, vamos a hacer un punto alto tomado 3 filas antes, es decir, aquí, en el bucle anterior que no trabajamos en esa fila que hicimos 3 filas antes. Como estamos trabajando puntos bajos en el bucle posterior, dejamos libre y sin trabajar el bucle frontal, el que nos mira. Pues en ese bucle, que no trabajamos 3 vueltas antes, es donde vamos a anclar un punto alto tomado en ese loop anterior cuando nos encontremos un cuadrado que tenga una X. Bien, como veis, es súper sencillo y más sencillo aún con respecto a la técnica aquella de las cadenas que veíamos. Todas las filas de vuelta, independientemente de que sea un cuadrado del color que estamos trabajando, que sea un cuadrado del color contrario o que sea un cuadrado con X, todas las filas de vueltas son una sucesión de puntos bajos normales, tomados en los dos bucles, sin más. Veréis que es extremadamente sencillo. Así que vamos a comenzar a trabajar y vemos que tenemos que hacer 48 cadenas, que es lo que nos indica este patrón en color claro. Así que vamos a coger el color claro, vamos a trabajar con algodón reciclado. Ya sabéis que para mosaico me gusta mucho cómo queda el resultado, y con un ganchillo de 3,5. Ya lo habíamos comentado, y es especialmente importante que las cadenas que hacemos de base, que van a ser el cimiento de este mosaico, sean cadenas nada apretadas. Si hacemos cadenas que tengan una excesiva tensión, nos quedará deforme, nos quedará fruncido, porque las cadenas sabéis que no son elásticas y entonces no permitirían que el tejido en la base tuviera la longitud que tiene que tener. Vamos a verlo ahora. Vamos a comenzar con un nudo deslizado y empezaremos esa secuencia de 48 cadenas que nos indica el patrón y que, como vais a ver, las vamos a dar pues sin nada de tensión. Son este tipo de cadenas. Vamos a acercar un poquito la imagen, en las que antes de dar la cadena tiramos del hilo. 1, tiro, 2, tiro para dar ese espacio a la cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 47 y 48.
Esta sería, no es la fila 1, ¿vale? Esta es la base de cadenas y ahora realmente vamos a empezar con la fila 1 y la fila 1 es completamente en color claro y la fila 2, que es de vuelta, también en color claro. En ocasiones podemos trabajar la primera fila o la última, si son así filas de un solo color, y yo lo he hecho en punto bajo normal. Yo creo que es complicar un poco las cosas, con lo cual yo prefiero desde el principio, en los últimos trabajos, tanto en la fila primera, en la segunda o en esa penúltima, en la última, trabajar siempre solamente tomando los bucles posteriores de los puntos, no haciendo puntos bajos normales. Los únicos puntos bajos completos son la primera columna y la última. Así que ahora simplemente, bueno, pues vamos a subir con una cadena. Ya habríamos trabajado esta, con lo cual ahora empezamos a hacer un punto bajo en cada una de estas 48 cadenas disponibles. Vamos a ir fuera de cámara terminando esta fila y empezaremos ya realmente con la fila 2, que será la fila de vuelta de esta. Hemos terminado ya con la fila 1, hemos hecho los 48 puntos bajos en las cadenas de base y ahora la fila número 2 es la misma, es todo cuadrados amarillos y además nos da igual como sea porque las filas de vuelta son siempre filas, van a ser en este caso filas de 48 puntos bajos tomados normalmente, es decir, vamos a subir con una cadena, giramos el tejido y vamos a dar un punto bajo en cada uno de los puntos disponibles. Bien. Y fijaos también que los puntos los hacemos sin excesiva tensión. Dejamos que el hilo se acomode como quiera. Bien. Así que vamos a avanzar. Hemos hecho todo bastante flojo y veréis que el resultado es mejor así. Vamos a terminar la fila 2 y al llegar al final vemos hacer el cambio de color. 45, 46... Tened en cuenta que el último punto tiende a esconderse. 47, y este que parece que ya fuera el último no lo es, y es el 48, sobre todo en esta primera fila. Después ya se ve bueno, bastante mejor y no nos quedará ninguna duda. Bien, pues este último punto bajo vamos a subir ahí con cierta altura y no lo vamos a cerrar en su color, en color amarillo, sino que lo vamos a cerrar con el otro color. Este hilo nos lo traemos hacia nuestra derecha y cogemos el siguiente hilo, que es este gris oscuro, y como en tantas otras ocasiones vamos a cerrar este punto con el hilo nuevo y así hacemos el cambio de color. Bien, luego ajustaremos un poquito el color amarillo, pero de momento lo dejamos así. Hacemos una cadena de subida, giramos el tejido, como decíamos, ajustamos un poco el color anterior para que no quede ahí un defecto, y aunque ya vamos a empezar a trabajar en el bucle posterior de los puntos bajos, en mosaico la primera, que está al revés, la primera columna, es decir, el primer punto de cada fila, el que está marcado con la estrella, el que nos indica el color en el que vamos a trabajar, ese primer punto bajo y el último punto bajo son puntos bajos normales, tomados en los dos bucles. Así que este primer punto bajo en el nuevo color lo hacemos por los dos bucles del punto, y ahora el patrón nos indica que tenemos que hacer todo puntos bajos en el color gris oscuro. Como sabemos, a pesar de que algunos de los cuadrados, este de aquí y el primero, son en color claro, no nos influye para nada. Vamos a hacer punto bajo tomado en el bucle posterior. Bien, entonces a partir de este de aquí vamos a tomar solamente el bucle posterior de cada punto. De esta manera introducimos el ganchillo entre las dos ramas de la V del punto, traemos el hilo y cerramos normalmente, pero en vez de atravesar el punto de esta manera, cogiendo los dos bucles, lo atravesamos por la mitad, cogiendo solamente el bucle posterior. Y esto nos deja los bucles anteriores libres. Bien, estos bucles anteriores que no hemos trabajado son los que nos van a permitir después anclar el punto alto, que vendrá de tres filas más arriba. Seguimos haciendo punto bajo en el
bucle posterior de cada punto que nos encontremos y así hasta el final. Seguimos trabajando esta fila utilizando solamente el bucle posterior de cada punto para hacer este punto bajo, ya que esta fila no tiene ninguna X. Si tuviera alguna X tendríamos que hacer punto alto más abajo, pero como no tiene ninguna X, simplemente vamos a hacer punto bajo tomado en el bucle posterior, independientemente de que el cuadrado que nos encontramos en el patrón sea de este color gris oscuro o del contrario, del amarillo. Vamos ya llegando al final, hacemos este punto, recordamos que el último punto de cada fila en mosaico, igual que el primero, es punto bajo normal. Este sería el último tomado por el bucle posterior y este, que es el último, lo tomamos, como vemos, por los dos bucles como un punto bajo normal. Ganamos altura, hacemos una cadena de subida y recordamos que las filas de vuelta, como es esta fila que estamos haciendo en color gris, se trata de hacer en cada uno de los puntos punto bajo normal. Veis que ahora los estamos cogiendo por los dos bucles, independientemente de que el cuadrado nos indique que es un color, el color del hilo con el que estamos trabajando, que es el color contrario, o que incluso el cuadrado tenga una cruz, una X. La fila de vuelta es simplemente puntos bajos, un punto bajo en cada punto hasta el final. Este es el penúltimo punto de esta fila de vuelta y este ya veis que se ve mejor que el primero. La primera fila, el último se ve bastante peor, pero en esta y a partir de ahora se ve bastante bien. Ganamos altura y como nos toca ahora ya cambio de color, el hilo gris lo traemos hacia la derecha y recuperamos el amarillo que lo habíamos dejado ahí en espera mientras trabajábamos con el hilo gris. Bien, el hilo amarillo que sale de aquí abajo y ahora lo subiremos porque como en esta técnica no tenemos flecos no vamos a cortar los hilos. Bien, cogemos el hilo amarillo aquí, cerramos el punto, ahora ajustaremos el hilo gris, hacemos la cadena de subida, giramos el tejido y ajustamos un poquito el hilo gris, no tirando mucho para no deformarlo, pero sí que no quede ahí a exceso de hilo. Bien, pues el patrón nos indica, vamos ya con la fila 5, no las estamos apuntando y deberíamos porque si no nos perderemos. Hemos hecho ya la 1, vamos a marcar solo esta columna, damos por hecho que hemos hecho las de vuelta. Hemos hecho también la 3 y la 4. Bien, pues la fila 5, el primer punto es un punto bajo normal, como siempre, y el segundo, que nos marca con una X, es un punto alto tomado 3 filas más abajo. 3 filas más abajo anclaremos ese punto alto. El resto de la fila son puntos bajos tomados en el bucle posterior y el penúltimo punto es nuevamente un punto alto tomado 4 filas más abajo y el último un punto bajo normal. Pues vamos allá. Con la fila 5 hacemos el primer punto, que es un punto bajo normal, y ahora ya nos toca hacer el punto alto, que vamos a anclar 3 filas más abajo, es decir, nos vamos a saltar las 2 filas grises y vamos a ir a esta fila, la tercera, digamos, hacia abajo, que con la fila gris trabajamos el bucle posterior y dejamos este bucle anterior libre y dispuesto para hacer este punto. Vamos a tomar hilo, yo giro el ganchillo, introduzco la punta en ese bucle anterior que no trabajamos de esta manera. Bien, traemos el hilo y lo pasamos a su través, lo sujeto para que no dé mucho de sí, ganamos altura y rematamos el punto alto como un punto alto normal. Esto es normal que quede así, después veréis que todo se acomoda y se deja de ver de esta manera. Y el resto de la fila 5 en la que nos encontramos y que marcaremos cuando la terminemos, el resto son puntos bajos tomados por el bucle posterior hasta que el último punto va a ser, el penúltimo realmente va a ser otro punto alto tomado 3 filas más abajo y el último será un punto bajo normal. Vemos que este punto alto que hemos dado tapa este punto, es decir que el siguiente que vamos a trabajar es este de aquí y trabajamos como ya estamos acostumbrados en el bucle posterior. Vamos a hacer un punto en el bucle posterior en cada
ahí está, en cada uno de los puntos y bueno, vamos a seguir con esta mecánica hasta llegar al final de la fila. Nos vemos al final para hacer el otro punto alto anclado 3 filas más abajo. 45, 46 y ahora en el punto número 47 es donde tenemos que hacer este punto alto anclado 3 filas más abajo. Tomamos hilo, giramos el ganchillo, lo introducimos por este bucle que dejamos pendiente de trabajar, traemos el hilo, sujetamos, ganamos altura y cerramos el punto alto. Y el último punto de la fila es el que nos señala la X de la estrella, que tenemos que hacer un punto bajo normal. Y como estamos en una fila de ida, ahora vamos a hacer la fila de vuelta, es decir, cerramos el punto bajo, ganamos altura con una cadena de subida y la fila que vamos a hacer ahora, que es la fila 6, es una fila de vuelta y como todas las filas de vuelta es una sucesión de puntos bajos. Bien, puntos bajos tomados como habitualmente por ambos bucles, es decir, vamos a hacer una fila de 48 puntos bajos normales. Sea el cuadrado que estamos haciendo una X, sea un cuadrado amarillo, sea un cuadrado en gris. Nos va a dar igual, va a ser toda la fila 48 puntos bajos. Terminamos fila con el punto número 48 y cambiamos de color a la siguiente fila que haremos en gris. Como siempre, hacemos el cambio de hilos, pasamos el hilo que ya no vamos a utilizar al lado derecho y el que vamos a retomar ahora, que en este caso es el gris oscuro, lo pasamos hacia la izquierda. Bien, entonces para hacer el cambio de color, ¿no?, simplemente traemos el hilo sin tensión, que no nos tire, hacemos la cadena y ahora ajustaremos el hilo amarillo. Y volteamos el tejido, ajustando, como os digo, un poco ese hilo, hacemos el primer punto de la fila, que siempre va a ser un punto bajo normal, tomado en ambos bucles. Y si os parece, voy a hacer fuera de cámara las siguientes filas, porque realmente donde empieza el meollo, digamos, del mosaico es en estas filas de aquí. Acabamos de terminar la fila 6, marco por tanto la 5 y la 6 de vuelta, y la fila 7 y la 8 son filas simplemente de puntos bajos tomados en el bucle posterior. Como veis, ni en la fila 7 ni en la 8 hay ninguna fila gris y nos vemos al inicio de la fila 9, donde ya tendremos que hacer varios puntos altos tomados más abajo y realmente aquí empezará a hacerse la filigrana del tejido. Bien, pues hemos terminado la fila 8 y vamos ahora ya con la fila 9. La fila 9 nos indica la primera columna, que es una fila en color claro, y el primer punto será un punto bajo normal y los siguientes 3 serán puntos altos cogidos o tomados o anclados 3 filas más abajo. Después tenemos 2 cuadrados grises, haremos punto bajo tomado por el bucle posterior, exactamente igual que haremos con estos amarillos. Sabéis que el color no es importante a la hora de hacer esos puntos bajos tomados en el bucle posterior. Comenzamos, por tanto, la fila 9 haciendo un punto bajo normal, tomando ambos bucles de ese punto, y ahora ya vamos a empezar a trabajar sucesivamente estos 3 puntos altos tomados o anclados 3 filas más abajo. Tomamos hilo, giramos el ganchillo para poder introducirlo cómodamente de abajo a arriba, traemos el hilo y sobre todo en hilos como este es importante que ganemos bien altura, que el punto alto sea bien alto, valga la redundancia, para que luego nos pueda ceder y no nos queden esos huecos. Volvemos a tomar hilo, giramos el ganchillo, entramos de abajo hacia arriba en ese bucle anterior que no trabajamos en la fila correspondiente y cerramos el punto alto. Y por último volvemos a tomar hilo, vamos al siguiente, que es este de aquí, trabajamos ese bucle que dejamos abandonado 3 filas antes, ganamos altura y rematamos el punto alto. Por tanto, hemos hecho ya estos 3 puntos altos y ahora nos tocan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos tomados en el bucle posterior.
tenemos que ver cuál es el punto que tenemos que trabajar, lo reposicionamos así y vemos que este es el primero de esos 12 que vamos a trabajar en el bucle posterior. ...11 y 12. Y hemos terminado esta secuencia de 12 y ahora tenemos que hacer 2 puntos altos tomados 3 filas más abajo. Por tanto, ya conocemos, tenemos que ver cuál es el punto que tenemos que trabajar. Este está encima de este, luego es este bucle, este de aquí, este bucle de aquí, el que vamos a trabajar. Tomamos hilo, giramos el ganchillo para entrar de abajo a arriba en ese loop. Sujetamos, ganamos altura. Y ahora vamos a hacer el segundo de esos 2 que tenemos que hacer consecutivos y que sería este de aquí. Bien, bueno, pues hemos terminado la secuencia que se repite las 3 primeras filas de inicio y después hicimos la secuencia que está dentro del cuadrado, del rectángulo, que han sido esos 12 puntos y 2 puntos altos. Vamos a repetir esa secuencia otras 2 veces. Cada una de esas 2 veces va a tener 12 puntos bajos y 2 puntos altos. Bien, y terminaremos esta fila, haremos la fila, terminaremos con esos 2 y terminaremos esta fila con la última columna, la que queda por fuera del rectángulo. Así que voy a avanzar estos 2 cuadrados y nos vemos al final de la fila. Hemos repetido ya 2 veces esa secuencia de 12 puntos bajos. No voy a estar diciendo todo el rato tomados por el loop posterior, porque como todos son tomados por el loop posterior, menos el primero y el último, diremos simplemente punto bajo. Pues hemos hecho 2 veces más la secuencia de 12 puntos bajos, 2 puntos altos, que son estos 2 de aquí, y nos toca para terminar esta fila hacer esta que está fuera del rectángulo, que será un punto alto tomado 3 filas más abajo, y el punto bajo normal de final de la fila. Así que hacemos primero este punto alto que anclamos en ese bucle que dejamos ahí vacante y por último, en el último punto, un punto bajo normal. Terminamos la fila, subimos con una cadena y vamos a volver hasta el final de esta fila dando simplemente 48 puntos bajos normales. Y terminamos esta fila en el punto bajo número 48 y aquí hacemos ya el cambio de color para la siguiente fila, como estamos haciendo, llevándonos el hilo que ya no vamos a utilizar a la derecha y recuperando, trayendo el hilo gris que lo teníamos ahí en espera mientras trabajábamos con el hilo amarillo. Vamos a ponerlo por detrás del ganchillo, eso es, y cerramos la fila o cerramos el último punto de la fila con ese nuevo color. Bien, ajustamos, me gusta. Una vez que he hecho la cadena de seguridad, me gusta ajustar un poco el hilo anterior para que no quede con exceso. Y bien, vamos a ver un poquito el inicio de esta fila número 11. Voy a marcar que hemos hecho ya la 9 y la 10. Y la fila número 11, que se trabaja en color oscuro, como indica el primer cuadrado, va a tener este primer punto bajo completo y después 1, 2, 3 puntos bajos en el loop posterior y después la secuencia que se repetirá, que serán 2 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, 2 puntos altos, 2 puntos bajos. Esa va a ser la secuencia que se va a repetir. Va a ser la última que veamos. Yo creo que las bases para poder tejer todo este patrón están ya asentadas. Simplemente quiero mostraros ya cómo se va a empezar a ver la forma de esta especie de cadena gris que hemos diseñado y ya el resto lo tejeré fuera de cámara para que veamos el resultado final. Así que vamos con la fila número 11. Primer punto de esta fila. Es importante que no perdamos el primero. No sé si os habéis dado cuenta que a veces pues tiende un poquito a esconderse. Bien, es este el primer punto que tenemos que dar. Punto bajo. Y ahora vamos a ver la secuencia. 3 puntos bajos en el loop posterior. Uno. Mi gato quiere entrar
en el estudio, pero no puede ser. Se nos subiría aquí y sería un desastre. 3 puntos bajos tomados en ese loop posterior, y ahora vamos a hacer 2 altos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajos. 2 altos, tomamos hilo, nos vamos 3 filas más abajo, cogemos ese bucle que no trabajamos cuando hicimos esa fila, hacemos este primer punto alto, tomamos hilo, vamos al siguiente, introducimos ganchillo, traemos hilo, ganamos altura y cerramos el punto. Bien, y ahora hemos dicho que nos tocan 8 puntos en el loop posterior, 8 puntos bajos. Vamos con esa secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por fin 2 puntos altos y 2 bajos antes de empezar otra vez a repetir la secuencia. Tomamos hilo, bajamos 3 filas más abajo, cogemos ese bucle, punto alto, y en el siguiente, que está ahí, bien, punto alto, y por último, bueno, vemos siempre hay que mirar el punto alto cuál punto de atrás tapa para saber cuál es el siguiente que vamos a trabajar, que es este. Bien, pues estos serían los 2 puntos bajos que terminan la secuencia que está dentro del rectángulo, y bueno, ya vemos que se empiezan a formar los dibujos que queríamos que se formara. Voy a completar el tejido hasta el final para ver ya el resultado, y veréis cómo cada fila que tejáis os va a sorprender, porque es una técnica que, aparte de ser enormemente adictiva, es muy intuitiva y es muy sencillo. Una vez que descubres cómo se interpreta el patrón, veréis que va a ir todo sobre ruedas. Pues aquí tenemos el resultado final. Como veis, absolutamente espectacular. Hemos reproducido lo que habíamos hecho en esta otra ocasión, cambiando los colores, y comprobamos que la estructura es la misma. Es decir, al haber duplicado las columnas del patrón original, del patrón que sirvió para hacer esta pulsera, pues nos ha quedado bien, manteniendo la forma y las proporciones. Y ya estoy viendo, me acabo de dar cuenta ahora de algo que ya muchas habéis visto, y es que hay un error aquí. Así como esto fue un punto alto que sujetamos 3 filas más abajo, aquí he cometido un error, se me ha olvidado. ¿Qué pasa? ¿Hay que destejer? No, en absoluto. Esto ya me ha pasado alguna que otra vez y he aprendido a arreglarlo. De hecho, antes destejía cuando me daba cuenta de que a lo mejor había confundido, y en vez de dar un punto alto daba un punto bajo, y claro, la forma geométrica se rompe. Pero si estamos en la fila 145 y nos damos cuenta de que en la fila 17 hemos cometido un error y nos falta un punto alto, es algo que se puede resolver y muy fácilmente, y os voy a enseñar cómo yo lo hago, porque, como os digo, es realmente sencillo. Vamos a coger el hilo del color en el que tenemos el error. Recordamos que tenemos que hacer un punto alto que atraviese esta banda gris, y aquí no lo hemos hecho. Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un nudo deslizado. Bien. Y ahora este extremo del hilo lo vamos a pasar hacia atrás. ¿Por dónde lo vamos a pasar hacia atrás? Pues vamos a localizar el punto que hemos dado mal, que es este de aquí. Bien, este es el punto que hicimos, el penúltimo, un punto bajo en vez de un punto alto tomado 3 filas más abajo, y nos vamos a ir a la mitad de ese punto, a la V. Esta, voy a señalarlo aquí. Esta es la V de ese punto, y nuestra intención es entrar justo por el centro, aunque a veces no es tan sencillo, y si veis que no es tan sencillo, no pasa nada, porque entramos a la derecha de ese punto. Bien, ahí. ¿Ok? Primero tenemos que
pasar este hilo, el cabo, hacia atrás, así que lo traemos con el ganchillo y lo pasamos hacia la parte posterior del tejido. Bien, cogemos el nudo deslizado en el ganchillo y ahora vamos a sujetar el hilo ahí con el dedo por detrás. Vamos a tomar hilo, vamos a ir al bucle donde teníamos que haber dado ese punto alto, que es este de aquí. Pasamos el ganchillo, como siempre, de abajo a arriba, traemos el hilo, ganamos altura y cerramos este punto alto añadido que hemos hecho. Bien, controlamos que no se nos salga el extremo de atrás y este hilo vamos a dejar una determinada longitud y lo vamos a cortar. Cortamos ese hilo, apretamos el final de ese punto alto postizo que estamos haciendo, y ahora nos vamos otra vez a la parte posterior por donde salía el hilo, volvemos a pasar el ganchillo y este hilo, este otro cabo, lo llevamos también de esta manera hacia atrás. Así que ahora tenemos el punto alto por delante y tenemos dos cabos de hilo por detrás. Vamos a tirar un poquito de cada uno. Vemos que el punto alto permanece ahí perfecto donde tenía que estar, y ahora vamos a anudar estos dos extremos del hilo. Lo apretamos bien, con cierta tensión. Vamos a hacer otros dos nudos, 1 y 2, y vamos a cortar por fin estos dos hilos. ¿Cuál es el resultado? Pues lo estáis viendo. Bien, aquí teníamos un defecto, un punto alto que no habíamos dado, y a diferencia de este, que sí que lo dimos bien, este no lo dimos bien, pero ya hemos podido corregir el fallo. Bueno, en definitiva, creo que es un método que aporta bastante al que previamente estaba descrito, porque simplifica mucho las cosas. No tenemos flecos en el borde, no deja ningún fleco, solamente el inicio del hilo amarillo, el final del hilo amarillo, el inicio del hilo gris y el final del hilo gris. No hay más. Bueno, recordamos que es un tejido que no es reversible, el mosaic no es reversible, pero bueno, como decía, ¿qué ventajas? Siendo una técnica que no deja hilos, la otra técnica que estaba descrita para no dejar flecos, a mí me parece muy complicada. Las filas de ida, depende lo que hay que hacer, si es el color con el que estamos trabajando o el color contrario. En este método da igual. Las filas de ida son o punto bajo en el bucle posterior, sea un cuadrado del color que estamos trabajando o del otro, o punto alto 3 filas más abajo si hay un cuadrado que tenga una X. En el otro método tenemos que hacer cadenas en la ida, cadenas en la vuelta, dependiendo la fila de vuelta también. En aquel otro método es diferente. Si hay cadenas en la de ida hay que hacer cadenas en la de vuelta, si no hay que hacer un punto bajo. Aquí las filas de vuelta son exclusivamente puntos bajos. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado, que os animéis a practicarlo, y por favor dejadme abajo sugerencias, ideas en comentarios. Ha sido un placer estar con todas vosotras y todos vosotros. Os agradezco muchísimo vuestra compañía y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. ¡Hasta pronto!